Hey makers, bienvenidos a un nuevo capítulo de Chisme Deportivo, un nuevo lunes de chismoso. Espero que estén bastante bien, buen inicio de semana. Y si no nos están escuchando lunes, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Antes de empezar el capítulo de hoy, les voy a pedir de favor y les voy a recordar que porfa denme su suscripción, suscríbanse en YouTube o en Spotify o en la plataforma en la que nos estén escuchando. Ahí debe de haber un botón que diga suscribirse o seguir, denle like. Compártanos para que yo pueda seguir haciendo estos videos todos los lunes y todos los miércoles y pues no se pierdan el contenido. Imagínense que ustedes son atletas profesionales de un deporte que no les gusta. Pues hoy les voy a platicar de un atleta que fue el mejor en su deporte, el mejor en su disciplina, el número uno, consiguió muchísimos títulos, es uno de los jugadores más históricos y más icónicos en la historia de este deporte. Y confesó años después de su retiro que siempre le cagó este deporte. ¿Y de quién estamos hablando? Estamos hablando del mismísimo André Agassi y del tenis. Este tenista que fue revolucionario en los años 90, que fue campeón de Grand Slam, completó el Career Grand Slam, ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos y ganó más de 50 títulos en el Tour de la ATP. Confesó en su autobiografía Open en 2009 que siempre le cagó el tenis. Y hoy vamos a ver por qué le cagaba y cómo fue toda una vida en la cual el güey se dedicó a algo que le zurraba. Sí, fue una superestrella, sí se hizo súper famoso, sí se hizo millonario, pero vivió infeliz por gran parte de su carrera, si no es que toda. Hoy les voy a traer esa historia y vámonos con el chismecito ahora sí. André Agassi fue uno de los tenistas más exitosos de su generación, ganador de 8 títulos de Grand Slam y uno de los pocos en completar el Career Grand Slam. Sin embargo, años después reveló en su autobiografía que durante gran parte de su carrera detestó el tenis, el deporte que fue empujado desde niño por su papá. Su historia expuso presión extrema de alto rendimiento, conflictos personales y una relación contradictoria con el éxito que lo convirtió en una de las figuras más complejas del deporte profesional. Y para entender esta historia, pues vámonos cuando André Agassi era niño, un niño diseñado para ser tenista, literalmente. André Agassi nació el 29 de abril de 1970 en Las Vegas y su padre era Emmanuel Mike Agassi, un inmigrante iraní, ahorita que Irán está de moda, que había representado a Irán en los Juegos Olímpicos de 1948 y 1952 en la disciplina de box. Después de su carrera deportiva, desarrolló una obsesión que era tener un hijo que se convirtiera en el mejor tenista del mundo. Como estos TikToks o estos videos que vemos de Proyecto Messi, Proyecto Mbappé, de cuando tenga un hijo desde chiquito lo voy a poner a entrenar como pinche loquito para que llegue a ser el mejor jugador del mundo y que todos lo vemos como meme y nos da risa. Pues este güey sí lo llevó a la práctica. Desde antes de que existiera el TikTok, este cabrón lo llevó a la práctica y créanme que lo logró, solo que en el tenis. Desde muy pequeño, André Agassi fue entrenado bajo este proyecto de su papá. Mike Agassi, para que vean la locura de este señor, construyó en el patio de su casa una máquina lanzapelotas que se llamaba The Dragon. El aparato disparaba pelotas a gran velocidad y ahí ponía a André a recibirlas, güey, y regresarlas. Todos los días lo tenía que hacer. Ponía la maquinita ahí en su patio y órale, hijo, por horas lo tenía que hacer. Y no solo por horas, el papá calculó que tenía que hacer 2.500 golpes al día, mamón. 2.500 porque con ese cálculo decía que si lo hacía todos los días, 2.500, iba a estar devolviendo alrededor de 1 millón de pelotas al año y que eso lo iba a hacer una estrella del tenis sí o sí. Y pues, güey, fallas en su lógica no hubo, pero sí hubo fallas en la psicología de André. El entrenamiento era rígido y constante, la disciplina no era negociable. O sea, el papá era como un pinche Luisito Rey, un pinche loquito que lo ponía sí o sí a entrenar. Y el tenis para André no era una opción, sino es que era una obligación. El güey no pudo haber escogido otro deporte, ni al chile a mí me gusta pintar, a mí me gusta hacer esculturas, me gusta dibujar, ni madres. Tú vas a ser tenista y no tuvo otra opción. A los 13 años fue enviado a la academia de Nick Bollettieri en Florida, uno de los centros de formación más importantes del tenis a nivel mundial. Ahí entrenaban algunas de las mayores promesas del circuito. Su padre prácticamente lo dejó ahí sin dinero para cubrir su estancia, sino que lo tiró como en una casa hogar que dejas al
al niño en una canastita, tocas el timbre y te echas a correr. Así más o menos hizo este güey, porque él estaba seguro que con el talento de André, Nick Bollettieri iba a quedarse con él, no lo iba a dejar ir. Y pues Bollettieri lo aceptó verlo jugar y pues güey, el talento era evidente. Pues después de estar dándole quién sabe cuántos millones de devoluciones a la pelota, pues este niño la verdad es que era extraordinario. Y durante su estancia en la academia, aquí fue donde André Agassi, después de tanto tiempo obligado a jugar tenis, ya en algo semiprofesionalizado, con su padre lejos, empieza a desarrollar una personalidad rebelde, empieza a tener pedos con la autoridad. El cabrón le cagaban las normas normales del tenis, de que es un deporte muy formal, el güey era un pinche rebeldito. En un torneo juvenil, el güey apareció en jeans, con aretes y delineador en los ojos, así bien pinche rockstar, anarquista, punk, y dijo, güey, me la pelan todos, jugó el torneo y lo ganó, mamón. Y eso ya representaba la relación entre presión familiar extrema y una rebeldía personal que se convertiría en un constante en toda su carrera durante el tenis. Pero lo cierto es que André Agassi fue una estrella que cambió la imagen del deporte. El güey se convirtió en profesional en 1986 con apenas 16 años. Y su primer título llegó apenas un año después, en un torneo en Brasil, que llegó como invitado al torneo y terminó ganando el campeonato. Ahí iniciando una carrera que terminaría con más de 50 títulos en el circuito de la ATP. A finales de los 80 comenzó a convertirse en una de las figuras más visibles del tenis mundial. Su imagen rompía con el estilo conservador del deporte, porque el güey llevaba ropa llamativa, fosforescente, como Jorge Campos, cabello largo, traía una pinche matota, actitud desafiante y una personal que lo convertía en una figura mediática. Regresando a que el tenis todos vestían de blanco, todos eran formales, un deporte muy fifí, jiji jaja, se aplaude, como ópera, el deporte ópera, y este güey le valía verga. Este güey era un rockstar, llegaba con colores fosforescentes, traía la pinche mata larga, gritaba, se peleaba con el rival, se peleaba con el árbitro, enfurecía a la gente, era una locura, era un revolucionario este güey. En la cancha, el güey era destacado por su agresividad desde la línea de fondo y sobre todo por su capacidad de devolución del servicio rival. Pues cómo no, después de estar devolviendo millones de pelotas con la máquina de su papá, pues cualquier rival podría ser un pendejo, ¿no? Y esta devolución de servicio es considerada como una de las mejores en la historia del tenis. Pero su primer título de Grand Slam llegó hasta 1992 en Wimbledon. Fue un triunfo inesperado incluso para él, ya que durante años había evitado competir en ese torneo por su incomodidad en la superficie. También porque ahí a huevo tienes que jugar nada más de blanco y el torneo es el tenis por excelencia, Wimbledon, y al güey pues no le gustaba el tenis, no le gustaba seguir las reglas y le cagaba competir ahí, pero llegó, compitió en 1992 y no solo eso, ganó el torneo. Durante los años 90 se consolidó como una de las mayores estrellas del circuito y en total, en toda su carrera, ganó 8 títulos de Grand Slam. Ganó el Australian Open en 1995, en el 2000, 2001 y 2003. En Roland Garros lo ganó en 1999, Wimbledon en el 92 y el US Open lo ganó en el 94 y en el 99. También ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atlanta 96, completando así el Golden Grand Slam. Su carrera coincidió con otro tenista súper importante en la historia, que fue Pete Sampras, y tuvieron la gran rivalidad de esa época. Se enfrentaron 34 veces, con 20 victorias para Sampras y 14 para Agassi. Durante varios años fueron las dos grandes figuras del tenis masculino. Pero aquí ya pasamos al secreto que guardó durante años. Durante gran parte de su carrera profesional, André Agassi proyectó la imagen de superestrella del tenis, campeón de Grand Slam, figura mediática y uno de los jugadores más reconocibles del circuito, sino que el más famoso en esa época. Sin embargo, detrás de esa imagen pública existe una relación profundamente conflictiva con su deporte. En su autobiografía Open, que escribió en el 2009, después ya de haberse retirado, Agassi reveló una confesión que sorprendió al mundo del deporte. Odiaba el tenis, mamón. Imagínense eso, cabrón. Es como si ahorita Ronaldinho sacara una autobiografía y dijeran, ¿saben qué? A mí la neta siempre me cagó el fut. Chíngate esa, güey. Y es sorprendente porque fue su vida. Literalmente fue su vida desde que nació. Y ya cuando te pones a pensar en retrospectiva de, güey,
Este cabrón lo pusieron a jugar tenis desde que los 5 años. O sea, desde los 5 años está haciendo una actividad que siempre le cagó, mamón. Chíngate esa, güey. Y sí, justo aquí dice que ese rechazo no nació en el circuito profesional, sino que desde la infancia. Para Agassi, pues el tenis nunca fue una elección personal, sino fue una imposición de su padre. Y el güey simplemente siguió un camino que estaba diseñado y exigido por su papá desde que tenía 5 años, con una disciplina extrema, entrenamientos interminables y una presión constante, hicieron que el deporte se asociara más con obligación que con pasión. El güey hacía tenis por obligación, no porque le gustaba. Agassi describió el tenis como una presencia dominante que controlaba cada aspecto de su vida. Cada victoria no representaba liberación o alegría, sino la prolongación de una carrera que sentía que no había elegido. Cada vez que ganaba y le decían, güey, eres una verga, el güey se sentía obligado a seguir haciendo algo que a él no le gustaba. Y también el circuito profesional tampoco ayudaba a aliviar esa relación, porque los viajes constantes, la presión mediática, exigencia física permanente y la expectativa de rendimiento generaban un desgaste psicológico profundo para este güey. Para muchos jugadores el tenis era identidad, pero para Agassi muchas veces era una carga. No se sentía representado con lo que era. Su vida era el tenis, el güey representaba el tenis y no le gustaba el tenis. Güey, ¿qué pedo con este pobre cabrón? A pesar de su éxito, vivía con la sensación de estar interpretando un papel frente al público. No se sentía realizado él. Se sentía una inventada, como diría mi mane de Akashore, una falsa. Se sentía un falso frente a todos, era un personaje, no era realmente quien él era porque no le gustaba el deporte. Su imagen rebelde, su estilo provocador y su actitud desafiante dentro del tenis también funcionaban como una forma de resistencia a un sistema que sentía que el güey no pertenecía, sino que lo habían obligado a estar. Y aquí es donde empezamos a entender un poco de por qué era como era, por qué le gustaba vestirse diferente, por qué se peinaba diferente, por qué gritaba, por qué rompía con todos los esquemas del tenis, porque quería escapar del tenis. El cabrón no le gustaba el tenis, quería salirse ya y su manera de expresarlo era con su imagen, con su carácter, con su estilo de juego. En varios momentos de su carrera llegó a perder completamente la motivación de competir. El tenis se convirtió en una lucha interna constante entre talento natural y rechazo emocional. La paradoja definió su trayectoria. Uno de los mejores jugadores del mundo confesaba que odiaba el deporte que lo había convertido en una estrella global y en todo lo que es. Porque esto está difícil. André Agassi literal es tenis. El güey es tenis. No hay otra cosa que sea André Agassi, al menos para el escrutinio público. Y eso es lo que más le duele a este güey, lo que más le dolía, lo que más lo hacía infeliz. Tuvo varios momentos duros durante su carrera y uno fue su primer colapso en 1997, que fue el momento más oscuro de su carrera. En ese año pasó de ser el número 1 del ranking mundial y cayó hasta el 141. Una caída extremadamente inusual para alguien que había sido número 1 del mundo. O sea, es muy raro ver a un güey que llegó a ser número 1 del mundo y de repente ya está en 141, mamón. Y también esto se llevó a que su vida personal llevaba una crisis muy grande. Su matrimonio con la actriz Brooke Shields estaba valiendo madres y su rendimiento deportivo era errático. O sea, ese cabrón estaba valiendo madres tanto en el tenis como en su vida personal. Durante este periodo admitió haber consumido metanfetaminas, las del Heisenberg, chinga. Cuando la ATP detectó la sustancia en un control antidopaje, Agassi envió una carta explicando que la droga había llegado a su organismo accidentalmente a través de un refresco contaminado. La ATP le creyó, le dijo, ok, güey, te creemos, no le impuso ninguna sanción, pero años más tarde, en su autobiografía, confesó que esa versión no era verdadera, sino que el güey realmente se había metido metanfetaminas y pues este fue el punto más bajo de su carrera. Y después de ese año, el güey regresó y regresó un poco más fuerte. Lo que no te mata te hace más fuerte. Y empezó su reinvención deportiva. Después de tocar fondo, Agassi reconstruyó completamente su carrera. Inició un proceso físico y mental de transformación que lo devolvió a la élite del tenis mundial. En 1999 ganó el Roland Garros y completó el Career Grand Slam, que era el último Grand Slam que le faltaba. Y pues también se convirtió en un Golden Grand Slam, que fue ganar los 4 Grand Slam, Australian Open, Roland Garros, Wimbledon, US Open y los Juegos Olímpicos, que él lo hizo en casa
en Atlanta 1996, convirtiéndose en uno de los pocos jugadores en la historia en ganar el Golden Grand Slam. Y también ese año volvió a ser el número 1 del mundo. Durante los años siguientes se mantuvo como uno de los jugadores más consistentes del circuito, ganando varios de sus títulos más importantes en la etapa final de su carrera, incluyendo aquí 3 Australian Opens. Su trayectoria profesional se extendió hasta 2006, retirándose a los 36 años después de 2 décadas en el tenis profesional. Literalmente el güey empezó a los 16 años y a los 36, ya pelón, les dijo, ¿saben qué, mijos? Ahí la ven, di todo para el deporte, un deporte el cual me zurra, chinguen a su madre todos, nos vemos luego. Andre Agassi terminó su carrera profesional con 8 Grand Slams, más de 50 títulos de ATP, una medalla de oro olímpica, pero su legado va más allá de los resultados deportivos. Su autobiografía es considerada como una de las obras más honestas escritas por un atleta profesional. En ella expuso sin filtros la presión familiar, el desgaste psicológico que vivió durante el circuito y la contradicción entre éxito y conflicto personal. Imagínense la lucha mental que tenía este güey, que se dedicaba a algo que odiaba, güey. Creo que muchos nos podemos identificar con esto. Creo que muchos hemos estado en un trabajo el cual nos caga y, cabrón, despertarte todas las mañanas y salir a hacer ese pinche trabajo que te zurra los huevos es difícil. La verdad es que es difícil y fue lo que le pasó a Andre Agassi. Y para este güey era aún más difícil porque la gente lo admiraba por un trabajo que al güey le cagaba. Agassi también transformó la cultura del tenis en los años 90 porque su estilo y su personalidad y su narrativa de antihéroe atrajeron nuevas audiencias al deporte. Eso sí, el güey era tan pinche rockstar que gente que no había estado interesada en el tenis, por él llegó a ver tenis y por él llegó a practicar tenis. Mucha gente decía, yo quiero ser como Andre Agassi. Fue el jugador que llegó a la cima, cayó profundamente y volvió a reconstruirse. El arco de Andre Agassi está como para una historia para un anime, el camino del héroe. Y su historia se convirtió en uno de los ejemplos más claros de los costos psicológicos del alto rendimiento y de cómo el éxito deportivo no siempre significa satisfacción personal. Este güey fue y es uno de los tenistas más grandes en la historia. Y le zurraba el tenis y la única razón por la que su camino fue el tenis fue porque su papá lo obligó. Y hasta aquí la historia, el chismecito del día de hoy. Díganme, Playmakers, ¿ustedes ya sabían que Andre Agassi le cagaba su deporte? Que Andre Agassi le cagaba el tenis. Y sorprendentemente no es al único que le ha pasado. Creo que todos o muchos conocemos el tema de Carlos Vela, que al güey le gusta el básquet y hace fútbol simplemente porque es su trabajo. Igual creo que Batistuta le cagaba el fútbol y pues así debe de haber muchos deportistas que realmente no están en el deporte porque a ellos les gusta, sino porque fue una imposición de los papás o porque lo ven netamente como un trabajo, porque son buenos y dijeron, güey, pues de hacer deporte a estar sentado y siendo un contador, no sé, la verdad es que no sé, pero debe de haber muchísimos que estén pasando por este pedo en tema de deporte y sobre todo hay muchísimas personas que sí se paran todos los días y van a un trabajo que no les gusta y debe de ser muy difícil y pues qué les digo, no sé qué hacer en esos momentos, simplemente pues traten de cuidar su salud mental, sobre todo es lo más importante para un ser humano, el estar bien mentalmente. Si estás bien mentalmente y estás bien contigo mismo, el exterior puede estar valiendo verga, pero tú vas a poder sobresalir. Ese es el consejo y la moraleja que les doy el día de hoy, mis Playmakers. ¿Y ustedes qué creen? ¿Es posible alcanzar la cima del deporte sin armar realmente la disciplina que practicas? ¿Qué otros casos conocen de atletas que han llegado a ser número 1 del mundo, pero que no les ha gustado su deporte? ¿Cuánto influyen las expectativas familiares en la identidad de un atleta de élite? Porque esto lo hemos visto mucho, que muchos atletas de élite llegan simplemente porque fue una imposición de sus padres. ¿El éxito deportivo puede coexistir con un profundo conflicto personal? ¿Qué opinan, Playmakers? Los leo aquí en los comentarios. Igual recuerden que si hay una historia, un chismecito que quieren que cuente, déjenlo en los comentarios y lo haremos. Yo estoy a su disposición, pero tiren paro suscribiéndose, guardando el podcast, dándole like, compartiéndolo y escuchando los capítulos del lunes, los capítulos del miércoles. Nos vemos en el siguiente lunes de chismosos. Nos vemos el miércoles. Mis Playmakers, los amo. Bye.